¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Esta semana estamos celebrando el cumpleaños de América y no pensaba que era tan joven hasta que estuve una vez, estamos en Madrid y entramos a un café y el café decía establecido desde 1775, el café en Madrid. Y yo dije, wow, el café este es más viejo que los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos existía ya, ¿verdad? Estoy hablando como nación, porque Cristóbal no descubrió América porque ya estaban los indios aquí. Así que por si acaso, no, sobre todo y yo tanto que estudié mi historia para ver ahora que todos los exámenes, aunque saqué mal, no importaba porque no era historia verídica. Pero estamos hablando en Mateo 5 y me puse a meditar en esta mañana, pero antes que continúe, gracias que me acordé. ¿Alguien nos está visitando por primera vez hoy día? ¿Alguien por primera vez? Si nos está visitando, levante su mano, Dios le bendiga. Roberto, un placer estar con nosotros, la dama también. Acá también, no la baje todavía. Si haga ejercicio, si se cansa, levanta. La otra, alguien más por acá, todos son de la casa. El pastor John está por aquí, no sé si Dios le bendiga, un placer tener a su esposa, sus hijas con nosotros en este día de que no se olvide. Solamente le pedimos a las visitas que nos pongan su información. Le enviamos una tarjeta de agradecimiento y al final tenemos un obsequio para ustedes. Así que no la vendemos, no la regalamos, no se asusten. Cuando estaba meditando en este mismo pasaje, porque cuando predicamos, sino muchas iglesias lo están haciendo expositivamente, que vamos versículo por versículo, llegamos a pasajes que no son atractivos y son temas aún hoy en día que ya casi no se predican, por lo menos por lo que vemos en televisión o en YouTube o algo por el estilo. Pero me puse a meditar porque digo, wow, ¿qué tipo de predicador sería Jesucristo hoy día si fuera en las iglesias? ¿Por qué predicaría el mismo mensaje? La cultura no dicta lo que uno debe predicar o enseñar. El formato puede cambiar porque en aquella época las parábolas eran lo que se usaba básicamente para traer un mensaje, pero el mensaje de hoy es aún más aplicable hoy día que aún en aquella época. Cuando hablamos de este pasaje, habla de un tema que hace tanto daño y destrucción en los hogares y vidas personales. La devastación de lo que hace el adulterio y el divorcio. Y sé que estoy hablando lo más seguro a una congregación donde, si veo las estadísticas correctamente, más del 50% hay divorcio. Probablemente no tiene que levantar la mano, no se preocupe por eso. Nada, quiero hacer esta introducción porque básicamente no hay nada que podamos hacer con el pasado. Primera de José, ya lo pasado es. Y se empieza a buscar en su Biblia primera de José, pues entonces necesita estudiar la Biblia porque no hay un libro escrito de José, por si acaso, ¿verdad? Ya lo pasado es primera de Juan 1:9, que si uno confiesa sus pecados, pues son ¿qué? Él es fiel y justo para limpiarlos. Esto no es un mensaje de culpabilidad porque no podemos hacer nada, pero también al mismo tiempo para ver la importancia de la palabra de Dios y el daño, para tratar número uno de evitar hablar con nuestros hijos, porque hay cosas obviamente que no podemos cambiar y que va a ocurrir porque vivimos en un mundo caído, pero es el mismo mundo caído donde estaba el mismo Jesucristo. Jesucristo comienza y habla sobre el adulterio y comienza con un dicho que todos los judíos lo sabían, referente al séptimo mandamiento. Entonces él viene con un decreto expresado, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Obviamente ellos sabían, porque iban directamente, especialmente como mencioné rápidamente, con referente a lo que ellos ya sabían que era obvio. Entonces Jesús está hablando del tema del adulterio que estaba ocurriendo en aquella época. Y usted dirá, pero ¿cómo en aquella época? Si las mujeres se ponían un burka de eso, etcétera. Pero estaba ocurriendo. Primero está María Magdalena, obviamente. Está la mujer samaritana. Eso no es algo que no ha dejado de ocurrir, sino que es algo que continúa. Pero aquí entonces Jesucristo entra. Esto es lo que dice.
Y Jesucristo no está entrando en una nueva doctrina. ¿Okay? Él está hablando al corazón del cristianismo. ¿Okay? Cuando hablamos del corazón del cristianismo y vemos con la serie que empezamos con la bienaventuranza, que es algo completamente ¿qué? Interno. Por eso cuando hablamos de la serie de vivir en las alturas, es porque supone que nosotros estamos viviendo como cristianos en un nivel más elevado, no estoy hablando de orgullo, más elevado, de entender las cosas, porque si yo me pongo aquí en la tierra a ver lo que está ocurriendo en nuestra nación, se deprime cualquiera. Pero como yo sé que vivo en las alturas, básicamente Dios es soberano y está ¿qué? Y está en control de todo. Por lo cual eso me trae ¿qué? Paz, y debemos vivir en una forma que diferente, porque la palabra viene a ser ¿qué? Nuestra guía, y me dice que no me afane ¿por qué? Por nada. Y que haga lo que tengo que hacer aquí en la tierra, que es orar y aún todavía votar. Que me dan ciertas elecciones para escoger quiénes van a dirigir nuestras escuelas. Quiénes van a ser los candidatos, que son los que van a correr las escuelas, que van a ser los jueces locales que ponen las leyes. Ahora, vamos a seguir el tema, doctrina expandida. De momento le dice nuevamente, como empezamos la semana pasada, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer, sácalo y échalo fuera de ti. Antes de hablar del 29, cuando él viene, noten esto, él dice, pero yo os digo. Este es el hijo del carpintero. Y él tenía la autoridad, vemos la autoridad de Jesús, porque la mayoría de los judíos no tenían problemas con los mandamientos. Ellos entendían los mandamientos, eran obvios para ellos. Pero entonces él dice, pero yo os digo. Y no es un nuevo mandamiento, es el mandamiento del cristiano. Por eso mencioné la semana pasada que es más difícil el Nuevo Testamento que el Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento todo era externo, el Nuevo Testamento es ¿qué? Es interno. Solo está llevando a un nivel que más alto, porque él tiene toda la autoridad. Cuando dice, yo os digo, por eso cuando les digo, no es lo que el pastor diga, es lo que la palabra de Dios ¿qué? Dice. Porque él nos conoce a nosotros. La autoridad de Jesús porque Jesús es Dios. Y como Dios, él conoce el corazón, como nos creó a nosotros, y él conoce el apetito del hombre. Él conoce el apetito del hombre. Nosotros somos diferentes al amor. Nosotros somos ¿qué? Visuales, a pesar de que aún la sociedad ha ido tan lejos de los caminos del Señor, que lo que antes era el problema para hombres era ya un problema para las mujeres, como la pornografía. Antes era de cada 10 personas que tenían problemas con pornografía, 9 eran hombres. Yo diría 9,5, quién sabe, no sé. Ahora el porcentaje que ha ido ¿qué? Ha ido cambiando. Porque el hombre, a pesar de que es visual, es un apetito que nos puede entonces a nosotros ¿qué? Destruir nuestro ¿qué? Nuestro testimonio. Aquí está un hombre del corazón de Dios, aún en el Nuevo Testamento se menciona. ¿Quién era qué? David. ¿Okay? Y David un día se quedó en vez de ir a la guerra, todos saben la historia, hemos predicado de anteriormente, y el error que cometió entonces fue que en vez de ir a la guerra, donde supone que tuviera, prendió Netflix. Lo único que el Netflix de él era ¿qué? Era en el balcón de él. Era un poco de ¿qué? Diferente. Y lo triste hoy en día es que hoy tenemos visual en nuestras... Yo no sé qué yo me haría criando hijos hoy día. Porque le estamos dando que una revista, ¿okay? Revista, una ventana al mundo sin ningún tipo de ¿qué? De control. I don't know. Ahora soy abuelo, cuando llegue eso, pues vamos a lidiar con eso y como quiera es la hija de mi hija. Yo siempre soy el abuelo. Pero miren el daño tan grande que esto hace. Lo vemos, por ejemplo, en el mismo ministerio de Ravi Zachariah, el mejor apologético maestro de la historia, él y Josh McDowell. Y el daño que causó no solamente a personas, pero su ministerio, porque me era de bendición a mí. Yo lo he escuchado casi todas las mañanas a las 9:30 de la mañana. Tremendo teólogo. Y si tiene un libro de él, no lo bote, porque la verdad es verdad. A lo mejor no lo compre, pero la verdad es verdad.
Lo que estoy hablando básicamente el daño que hace, lo vemos en el mismo rey David, el daño que hizo en el mismo Sansón, el daño que hizo en el mismo Salomón y las consecuencias de esto, porque es un apetito que Dios ha puesto que en nosotros. Por eso en 1 Corintios capítulo 7 le dice al hombre básicamente que por eso te dio que a una mujer que prefiriera que todos fueran como él tenía el don de continencia. Pero dice, no, porque no quiero entonces que se quemen. Eso ya está que en nosotros. Entonces una advertencia. Vemos autoridad, vemos el apetito del hombre y vemos que la advertencia, porque en ninguna otra parte de la Biblia, con referente al apetito sexual, le dice al hombre, ora, ayuna, memorízate versículos, toma una conferencia. ¿Sabe lo que le dice? Huye. We were not be created para handle una mujer enfrente de nosotros. Por eso se nos dice que huye. ¿Ok? Yo sé que la pregunta primordial, qué pena, después del estudio bíblico era, ¿quién es Giselle? ¿Ok? Yo soy fanático del fútbol americano y por eso viene eso. Por nada, estaban buscando quién es esta predicadora. Otros la confundieron con una, y los que no estuvieron pues se lo perdieron. Por problema ustedes pues no, y no está bien. Porque somos que seres que visuales. Huye, ni te acerques, escapa. 1 Corintios capítulo 6. Él nos da una advertencia y le dice que el que mira con lascivia en su corazón comete ¿qué? Adulterio. Entonces los judíos pensaban, bueno, después que yo no cometa el acto, ¿estoy bien con quién? Con Dios, porque normalmente la religión es basada en reglas, en obras, y el cristianismo es basado que en relación, tu relación con quién, con Dios, y Él sabe todo lo que está ¿qué? En nuestro corazón. Él sabe todo esto. Entonces, cuando hablamos de relación, entonces Dios ve nuestros corazones. Él dice que mantengamos manos limpias, Salmo 24, y un corazón ¿qué? Puro. Porque cuando habla de manos habla de lo externo, que mantengamos un buen testimonio, pero al mismo tiempo entonces que mantengamos nuestro corazón ¿qué? Limpio. Y solamente Dios puede ver ¿qué? Nuestros corazones. Vemos entonces unas decisiones exageradas. A mí cuando dice, no, si alguien me dice, no, pastor, pero usted es muy exagerado o muy legalista, así pues. Jesús te mandó a cortar el ojo, a quitar el ojo y a cortar la mano. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué diría hoy la gente con referente a este pasaje? Me acuerdo, mis hijos eran homeschools, o me acuerdo la primera vez que los pusimos en la escuela al hijo número 2. Dice, ¿por qué los pone por números? Porque son como los presidentes, como tienes muchos es más fácil contarlos. Y yo entro y voy primeramente a mi primer Father Day, Father or Parents Visitation, no sé cómo es que se llama, o meeting con los maestros por primera vez. Y estoy sentado en la clase y entra esta jovencita y digo, wow, ok. Y yo digo, wow, qué pena que mi hijo va a tener que estar luchando con esto ahora que todos los días, porque en su casa solamente veía a su mamá con su bata, ok, básicamente, y ahora tiene que ver a esta jovencita. Pero el wow mío fue más grande, y cuando digo wow, no lo digo en forma de wow, que se me salieron los ojos, simplemente wow, ¿cómo la dejan vestir así? Hasta que después entra 30 segundos más tarde, aparece ¿quién? La mamá. Y digo, ya sé por qué. La nena parecía una monja al lado de la mamá. ¿Ok? Damas, especialmente si usted es cristiana, usted se viste primero para Cristo, porque usted ha sido comprada por Cristo. ¿Ok? Cuando usted se viste, se mira en el espejo y dice, ok, Cristo, esto estaría bien si yo tuviera un date night contigo. Dice, o si yo tuviera que ir a una conversación contigo, o a algún lugar contigo. Y segundo, se viste para su marido. Y by the way, si no le gusta y dice que eso es machismo, pues entonces no se case.
Porque usted fue que lo escogió. Y si no lo escogió, pues entonces ya eso es otro problema. Porque es para agradarlo a quién. A él. Y viceversa, by the way. Ahora, en el caso del hombre es porque el hombre no se sabe vestir. En el caso de la mujer, para apropiadamente. ¿Me veo bien, mi amor? No, quítate, vete al closet de nuevo. Y el closet mientras más pequeño mejor, eso es otro mensaje. Porque el hombre que es visual y usted no quiere ser entonces, ¿qué? ¿Piedra de qué? De tropiezo. Me acuerdo estábamos haciendo en una iglesia en Orlando, a los jóvenes estamos un curso en sí, un estudio bíblico en santidad, y entonces estábamos hablando, nos separábamos con los jovencitos, y los jovencitos, pero pastor, estamos diciendo de santidad, pero lo único que tengo que es salir de este salón e inmediatamente la tentación está saliendo del otro salón. ¿Okay? Y hay cosas que no podemos evitar porque no todo el que entra a la iglesia entiende estos principios. Y realmente es casi, se lo digo así, casi tapar el sol con la mano. Porque es donde vivimos hoy día. Pero Dios es más grande que esto. Y por eso me encanta Daniel, es uno de mis ídolos en un sentido, porque él era un jovencito que fue cambiado completamente culturalmente, que lo llevaron entonces a una nación completamente pagana. Y él dice, yo propuse ¿dónde? En mi corazón, no contaminarme. Daniel y José, el de Génesis, no el esposo de María, son dos que tú buscas en la Biblia. Nunca se dijo nada malo acerca de ellos, a pesar que fueron pecadores también. Y miren el caso de José, porque José era todo lo contrario a David. ¿Okay? José era virgen. ¿Okay? Está siendo acosado por la esposa de Potifar. Si alguien tenía una excusa, ¿era quién? José. Lo comparamos con David. David tenía en aquella época, si no me acuerdo, 17 concubinas. ¿Ok? Y podía desquitarse, si podemos usar esa palabra, con cualquiera de ellas, pero sin embargo, escogió ¿qué? La vecina. Entonces, José pudo, entonces nosotros ¿qué? Podemos, porque la Biblia dice, es más grande el que está en nosotros que el que está ¿qué? En el mundo. Entonces cuando sucumbimos a estas tentaciones, que Dios fue el que puso la testosterona, estoy hablando de los hombres, a nosotros. Dios puso eso que en nosotros, por eso nos mandó a ¿qué? A casarnos. Por eso el mismo apóstol Pablo usa para que no se quemen, entonces cásense. Los comentaristas y teólogos creen que Jesús obviamente está hablando simbólicamente, pero está trayendo seriedad al problema, porque yo estoy seguro que el rey David, si llegara a saber las consecuencias que iban a ocurrir para él y para su familia, hubiera preferido quitarse un ojo y cortarse una mano. Porque por el pecado de él, su hija, primero murió el hijo de Betsabé, de esa relación. Su hija fue violada, al igual que él violó a Betsabé. Muchos, pero ¿cómo él violó a Betsabé? Sí, porque él era rey. Hoy en día, si un jefe se acuesta con su empleada, ella puede demandarlo ¿por qué? Por abuso sexual, por violación. Su hijo hace el mismo acto con su media hermana que hizo él con Betsabé. Y su otro hijo mata a este hijo, a Amnón. Y finalmente matan entonces a Absalón, porque Absalón se rebeló contra su padre, porque lo único que hizo su padre contra Amnón fue ¿qué? Darle por la mano. ¿Por qué? Y yo pienso como cualquier padre, cuando nosotros estamos cometiendo un pecado y vemos que nuestros hijos cometen el mismo pecado, lo vamos a tratar más suave. ¿Por qué? Porque estamos en la misma. Yo creo que eso fue lo que ocurrió. Él no actuó con Amnón como debió haber actuado, por lo cual Absalón tomó esa ira y tomó la posición que el rey David no tomó. Y finalmente tomó ¿qué? Venganza en sus propias manos. Ahora hago esta pregunta. ¿Usted no cree que David hubiera preferido dar un ojo? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Por eso cuando él habla acerca de este tema, miren, Sansón, ¿ok? Sansón no fue engañado. Dice, Sansón sí fue engañado. No. Si lee el libro entonces en Jueces, vea esto, si lee ese libro, ella 2 veces le pidió por el secreto ¿de qué? De su fuerza. Él le mintió las primeras 2 veces.
Y trataron entonces ¿de qué? De tomarlo prisionero y no pudieron. Por lo cual aún le pregunta, ¿por qué? Por tercera vez. ¿Me están siguiendo? Eso me lleva a Proverbios, donde dice, ¿puede un hombre jugar con fuego en su pecho y no quemarse? Eso ya va hasta donde puede llegar esto, simplemente porque a veces pensamos, esto no le hace daño a nadie. Es decir, yo estoy seguro que Ravi o todas estas personas no comenzaron un día, déjame ver, por los años de mi vida, ¿con cuántas personas yo puedo ser qué? Infiel. No, simplemente empieza con ¿qué? Con Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores en sillas de escarnecedores asentados, sino el pecado comienza poco a poco, empieza ¿a qué? A mirar donde tenemos que mirar, a ver donde tenemos que ver. Empezamos entonces a leer lo que tenemos que leer, a hablar con quien no tenemos que hablar. Y eventualmente uno ¿qué? Y ese es el enemigo. Esto no es tan malo, sino es que poco a poco, nuevamente el pecado de David, porque estaba donde no tenía que estar, pero continuó. Porque había sido traído. Eso es algo que dice, Él nunca nos dijo nuevamente, nos dice, huye. Y esta es una de las razones primordiales por la cual este segundo punto es bien importante y no es el caso número 1 para todo divorcio. Pero entonces Él habla aquí entonces ¿de qué? Del divorcio. Primero ante la percepción del divorcio. Y no cambia mucho aquella época como hoy en día. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Ok? Casi al igual que hoy los hombres que están abandonando, muchas veces abandonan a ese cónyuge por lo que simplemente toman la palabra de Dios en Deuteronomio 24, con el mismo que ellos cogían como Moisés, cuando dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. En aquella época era mayormente el hombre. Porque recuerdan, hablamos de esto el miércoles pasado, acerca del valor de la mujer supuestamente en aquella época. Y como entonces la mujer era casi como si fuera una propiedad. Y lo que no se dan cuenta ellos es que el daño que le están haciendo a la sociedad, al igual que en la época de Moisés, buscaban excusas. Yo estoy leyendo esto y cuando hago el estudio veo, carta de divorcio, oigan esto, porque la belleza ha menguado. Me quema la comida. ¿Usted se imagina eso? La belleza ha menguado o me quema la comida. Me imagino que el fariseo tendría su pipita o algo así. I don't know, Entonces lo que yo hacía es como te doy una carta de divorcio para que te puedas casar. Pero con esta carta, si te casas, no estás cometiendo adulterio porque te dio una carta de libertad para que te pudieras ¿qué? Casar. Y es simplemente una ley que hizo básicamente el hombre. Por eso vemos ahora la diferencia entonces del daño por el egoísmo, que es el egoísmo nuestro. Miren la devastación que esto causa en la familia. Primero, la separación de lo que Dios unió. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe que el hombre. Pero entonces la raíz del pecado, del egoísmo y las consecuencias que vienen después de esto. En el versículo 10 de Marcos dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les digo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete ¿qué? Adulterio. Uno de los temas más discutidos que hay hoy en día. Pero estamos bajo la gracia. Pero la gracia no significa las consecuencias. David pidió perdón y fue perdonado. Fue tan perdonado que David fue el único hombre que ha entrado al Santo de los Santos sin ser ¿qué? Sin morir. Aún los sacerdotes que entraban y había algún pecado en su vida no confesado, podían morir por entrar a ese lugar. Sin embargo, David entró cuando estaba orando, cuando se había arrepentido, Salmo 51, Salmo 39, acerca de su pecado con quién. Con Betsabé, al punto que estaba dispuesto a morir, que entró al Santo de los Santos. Y la devastación de lo que esto hace. Y yo sé nuevamente que no podemos hacer nada con el pasado, pero la destrucción emocional de los hijos. Yo creo que en una convención de los demonios en
Bueno, no allá arriba, sino allá abajo. ¿Qué podemos hacer para destruir la sociedad? Divorcio. Porque es un terremoto emocional. Y yo no puedo hablar porque la bendición no he sido de divorcio. Aquí no estoy para tirar piedras porque, como dije, 50-60% basado, pues esto ha ocurrido. Y esto ocurre por la devastación emocional, destrucción emocional que hace en la consejería. Ayer mismo estaba yo aconsejando una pareja. No son miembros de esta iglesia, no tiene que. Y la razón primordial por qué esta pareja está al punto del divorcio es porque aún una de las personas está cobrándole cómo se portó su padre o su madre. Y obviamente divorcio por abuso, por infidelidad, etcétera, etcétera. Los mismos psicólogos no pueden definir el daño que hay y que esto causa. Recuerdo una hermana de iglesia que me confesó una vez que su esposo le fue infiel. Esta señora ya es mayor de ahí. Dice, una de las cosas más que si yo pudiera hacer para atrás era perdonarlo. Y no estoy aquí tirando perdón, eso es otro mensaje, otra consejería. Porque ella ha visto cómo sus 3 hijos, ¿okay?, no han podido vivir una vida normal. Y sacó las características, dijo que era un buen hombre, fue seducido, no estoy poniendo excusas, simplemente ella explicó, ese error yo lo hubiera hecho, pues yo lo hubiera ¿qué? Perdonado. Eso no son todos los casos y más adelante voy a hablar a lo mejor de los casos en sí. Cada caso es diferente. Entonces veo hogares donde se han mantenido, aunque no sean cristianos, y veo la bendición de estos hogares, donde se han mantenido aún fuera del cristianismo, y veo el resultado de matrimonios aún en el caso de la familia de mi esposa, que no eran cristianos. Ese matrimonio se mantuvo y de los 5 hijos que tienen, 3 están casados. Uno ya está casado yo creo que va a morir casado porque ya es mucho más mayor que yo. Y se han mantenido los otros 2, uno solamente, y una joven, bueno, digo joven porque es más joven que yo, que trabaja en la iglesia pero nunca se ha casado. Eso es la destrucción, y lo que destruye. ¿Cómo destruye qué? La sociedad. ¿Y cuál es el plan de Dios? Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete que adulterio. Entonces Jesús le está hablando aquí que a menos que fuera por fornicación, que se cometa adulterio, no hay ninguna razón. El diablo nos ha mentido esta mentira de que ella no me complementa a mí. Cuando me preguntan, pastor, que yo no sé si me casé con la persona correcta, es bien fácil. Ve y busca tu registro de matrimonio, y si el nombre de él o de ella está ahí, te casaste con la persona correcta. Entonces ahora tienes que bregar ¿con qué? Con esa situación. La infidelidad no significa que simplemente se acabó el matrimonio. Puede la gracia de Dios. Estoy hablando de un estilo de vida, pero nuevamente cada caso es diferente. Pero el caso y las consecuencias que van a ocurrir con esta excepción. La expectativa es que no ocurra el divorcio y que la gracia de Dios se manifieste. Porque aún Pablo nuevamente le menciona a las que se han casado con alguien que no es salvo, o se convierten y están casados con alguien, le dice, mantente ahí. Sé de testimonio, sé de ejemplo. Y no hay una persona que pueda tener más impacto en un matrimonio donde uno de los cónyuges no conoce a Cristo que uno viviendo como ¿quién? Como Cristo. Por el testimonio de ver a alguien que es completamente ¿qué? Diferente. Y dice, ¿y cómo esta persona tiene tanta paz? ¿Cómo esta persona tiene tanto gozo? Tranquilidad en medio de cualquier situación que ocurra. Aquí obviamente no hay que entrar en sentido de común donde hay abuso físico y abuso continuo emocional y mental. No pongan o añadan cosas que no estoy diciendo, sino simplemente que hay cosas que son ¿qué?
bien obvias, por la cual sí debe haber separación. Y lo primero es separación. Imagínese, voy a hablar al hombre especialmente, porque el hombre físico, si te dicen, ok, te divorcia, pero más nunca te puedo volver a casar hasta que ella se case. ¿Me están siguiendo? Porque con quien tú te cases vas a cometer ¿qué? Adulterio. Ay, pastor, y si empieza a convivir con otra. ¿Me están siguiendo? De momento uno lo piensa, lo tiene que pensar ¿qué? 2 veces porque hay consecuencias, pero es tan fácil y es tan común simplemente desistir en vez de tratar de trabajar, porque uno piensa que lo segundo necesariamente va a ser mejor y a lo mejor, pues, ha sido mejor, ahora no, pero es un sueño que nos envía que nos mete el enemigo en sí. Y por eso es que el matrimonio entre 2 cristianos es un triángulo, es con Dios. Dice, es imposible estar bien con Dios y estar mal ¿con quién? Con tu cónyuge y viceversa. Pues el matrimonio que es entre 3 y basado en la estadística, cuando doy consejería, una de las estadísticas más grandes obviamente es del 60%, el segundo divorcio es 72%, bueno era 72, debe ser más alta ahora, el tercer divorcio es más de 80%. ¿Y cuál es el común denominador? Que estás aprendiendo por experiencia, no. Es más, si una persona que nunca ha sido divorciada se casa con alguien que ha sido divorciado 2 veces, ella sube su porcentaje al 80%. Basado en las estadísticas. Porque el común denominador, ¿sabe quién es? Es uno. Es Dios trabaja en tu carácter primeramente para ser el esposo o la esposa que Él quiere que tú seas antes de tú exigirle a la persona que sea lo que sea. Y a las jovencitas que no se han casado, no busquen novio, busca marido. Y cuando digo busca marido, debo decir a los padres que tienen jovencitas, no se asusten. Que buscar cualidades de un hombre de Dios. Lo primero que diga, mira, wow, yo quiero que este sea el padre de mis hijos. ¿Ok? Y no estoy hablando nuevamente de adelantarse de tiempo. ¿Ok? Ahora los baby showers están más de moda que, después vienen los baby showers primero que la boda, pero... sino que simplemente veas que unas características en esta persona que tú digas, este es el hombre que yo quiero que sea padre de mis hijos. ¿Por qué? Porque es bonito ahora, ¿ok? Pero la calva puede venir y ese 6-pack se convierte en un 1-pack, ¿ok? Y a veces bien empaquetado, ¿ok? Entonces cuando, by the way, y me pueden llamar old fashion, pero bueno, bien old fashion, yo no creo en el noviazgo. Mira, pastor, ¿cómo? Yo no creo en el noviazgo. By the way, yo fui teenager. Yo sé lo que yo creo en el noviazgo. Orar con ella, ungirla, no. El noviazgo es como usted va al Golden Corral, ¿ok? Y te dicen, ahí está el salad bar. Y aquí está la carne. ¿Ok? Tú puedes comer todo lo que tú quieras del salad bar. ¿Ok? Pero tú no puedes ir para el lado ¿de qué? De la carne. Si eventualmente tú vas a estar mirando para allá y de momento vas a dar 2 o 3 pasos, empiezas a oler la carne y finalmente ¿qué? Vas ahí donde está la carne. El beso, y no estoy dando el beso es una introducción para el sexo. ¿Me están siguiendo? Y estoy hablando del beso, le llaman francés, pero creo que es caribeño. No sé. Porque el francés tira más besitos que lo que da, yo creo. Eso para mí es caribeño. ¿Okay? Es la introducción por lo cual tú dices, no es que, y me decían a mí una vez, es que tú no confías en ellos. No, yo no confío en mí. ¿Cómo voy a confiar en ellos? Hello. Es tratar de hacer todo lo posible que tú puedas para evitar que eso ocurra, pero nuevamente empieza en la casa y sabes que hay cosas que tú no vas a poder controlar, pero todo aquello que tú puedas controlar, ese es tu control, para que le enseñes entonces ¿a quién? A tus hijos, que ellos vean el ejemplo, que la relación más importante que tú tienes tú y tu esposa después tu relación con Cristo. Eso es lo número 1. Quiero concluir como empecé, dejarles saber que el divorcio, el segundo matrimonio no es un pecado imperdonable y tampoco es el pecado que no se perdona.
Divorcio es el resultado del pecado original en nuestras vidas, ya sea uno ya sea de otro. Eso es lo que es, el egoísmo. La razón número uno no es por necesariamente sexo o problemas financieros, es simplemente el egoísmo porque nos casamos dos infelices, ¿ok? Pensando que aquella es la que me va a hacer feliz. Y aquella se casa con este infeliz pensando que este infeliz lo va a hacer ¿qué? Feliz. Porque tu felicidad está en Cristo. Si tú estás buscando la felicidad en otra persona, no la vas a encontrar. Por eso entonces cuando se casan dos cristianos, mi felicidad, mi Señor es Cristo. Y si esa es tu felicidad, entonces podemos entonces ¿qué? Unirnos porque tenemos ¿qué? La misma meta y la misma visión. Y aún así vas a tener ¿qué? Dificultades. Y si te casas con alguien que es igual que tú, uno de los dos no hace falta. Y ese es el trabajo. Por eso cuando habla, ama a tu esposa como Cristo amó ¿qué? La iglesia, y serán solo ¿qué? Una carne. Es un trabajo, eso de las películas Happily Ever After. Es work. Es continuo trabajar. A veces lo que hago así cuando me pregunto, pastor, ¿escuchar música del mundo es malo? Un ejemplo, ¿no? Dice que tiene que ver esto con el mensaje. No, no es que sea malo, pero si yo quiero alimentar el espíritu, debo escuchar música del espíritu. ¿Me están siguiendo? Porque tú empiezas a escuchar de momento viene ese ritmo y viene esto, lo otro, por aquí y para allá. Nada malo. Pero eventualmente si escuchas música espiritual, te lleva a ¿dónde? A la presencia del Señor. Entonces a veces lo que hago es, voy a tener que escuchar música romántica. ¿Por qué? Porque no paso a mi esposa hoy día. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo que estoy cambiando? Mi corazón. ¿Me están siguiendo? Mi corazón, mi parte que dice, ¡oh! ¿Ok? Si no dice que voy a tener que escuchar esto, a Luis Miguel, bueno, ya no está Luis Miguel porque no paga child support, pero ya es otro mensaje. ¿Okay? Estoy alimentando, mi amigo, que Señor, dame amor, porque es tu amor el que necesito. Es tu amor que necesito, no porque alguien se lo merece, no porque él o ella se lo merezca, sino porque yo no me merezco el amor de Cristo. Sino porque nuestro amor es natural y la Biblia dice que ames a quien, a tu enemigo. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? ¿Quién siente aquí amar a su enemigo? ¿Alguien aquí siente amar a su enemigo? No, porque quiero saber quién está mintiendo aquí claramente. Nadie. Eso no es un sentimiento. Quiere decir que yo tengo que cambiar mi forma de pensar y de actuar y cambiarlo de ira, de molestia, de venganza. ¿Contra qué? Contra amor. Y la persona que más representa a Cristo en la tierra es tu cónyuge. Hello. Es tu cónyuge el más que representa a Cristo porque necesita que ser amado como Cristo amó a la iglesia. Eso viene de ambos. Entonces representa entonces dónde estoy. Tengo que amarlo porque sí. Sí, porque la Biblia dice que al varón le dice tienes que amarlo como Cristo ¿qué? Amó a la iglesia ¿qué? Y se dio por quién. Por ella. Por ella. Ya el daño está hecho en muchos casos, pero cuando hablo de daño, la gloria de Dios y la gracia de Dios restaura y puede hacer de cualquier situación una bendición. Sal de aquí dándole gracias Señor que estoy bajo tu gracia. Y ayúdame entonces a vivir en tu gracia, a continuar a vivir en tu gracia. Y si es de parte mía, si estás todavía en una situación, está buscarte a ti, ponerte a ti sobre todas las cosas. Porque a veces las consecuencias son devastadoras, especialmente ¿para quién? Para estos jóvenes. Padre, tú conoces cada persona que está aquí, cada situación. Y tú conoces mi corazón. Mensajes pesados. Y las iglesias están hoy día tan llenas de prosperidad. Porque el mensaje de prosperidad no es simplemente económico, sino simplemente un mensaje de positivismo. Todo sale bien, todo el mundo sale contento, gloria a Dios. Pero este eres tú predicando, no soy yo, simplemente estoy leyendo tus palabras. Padre, reconozco que el matrimonio es un trabajo. No es fácil, para algunos más que otros, pero representa nuestra lucha en la carne aquí en la tierra. Y nos debe acercar más a ti para ser el cónyuge que tú quieres que seamos, Señor.
Padre, que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros para que busquen a alguien como Jesús para casarse. ¿Cómo? Porque no hay otro Jesús que tú. Padre, no es un mensaje evangelístico, ¿verdad? Pero si hay alguien en este lugar que no te conoce de una forma real o personal, digo con la autoridad en tu palabra, que no hay completa felicidad, es imposible. Y se siente feliz porque la situación en que está, el tiempo en que está. Pero el vacío que hay en nuestras vidas solamente Cristo lo puede llenar. Yo te pido que tú hables a sus corazones hoy día si no te conocen de una forma real o personal, para que Cristo sea vivificado en ellos. Padre, ayúdanos a nosotros a lidiar con estas tentaciones y bombardeos que el mundo nos da, Señor. Lo que vemos, lo que entra en nuestro hogar, lo que ponemos en nuestras salas es simplemente un acto donde es un acto físico que puede ocurrir en nuestra sala, pero porque está detrás de una pantalla pensamos que no está entrando en nuestro hogar, pero sí entra en nuestro hogar lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos. Señor, ayúdanos, Padre, a tener el corazón puro para ser los esposos que tú quieres que seamos, las esposas que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos. Gracias, Señor, que celebramos la libertad que tenemos en esta nación aún todavía. Esta nación que fue fundada en tu palabra y por eso fue tan gloriosa en sus años gloriosos. Pero hoy en día ya no parece a la novia original que antes era, Señor. Nunca ha sido perfecta, pero hoy en día te pedimos, te rogamos por nuestra nación, Señor. Oramos que sane nuestra tierra, Padre. Pero te doy gracias que tú eres soberano y estás en control de todo, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Que ellos vean la diferencia, que el mundo vea la diferencia. El sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Con todos tus ojos cerrados, nuestros rostros bajos, hago una pregunta antes de donar esta alabanza. Si fallecieras hoy, ¿estás 100% seguro de dónde vas a pasar la eternidad? Y si no, yo quiero saber, hoy día le entrego mi vida a Cristo. Nadie mirando, siempre tengo que orar por ti si hiciste esa oración. Pues nos ponemos de pie. Y mientras cantamos esta alabanza, siempre vimos el altar. Si hay algo en tu corazón que Dios te ha hablado, algo que estás lidiando, lo puedes venir aquí a traer y orar. Pueden haber líderes de oración que pueden orar por ti. Le pido también al equipo el team que va para Puerto Rico que se vaya acercando mientras doy los anuncio un momento. Y quiero concluir con el llamado y con la alabanza, pero el equipo de Puerto Rico que va a ir, vamos a orar por ellos. Al final vamos a comisionarlos. Quiero saber que esta tarde no tenemos los grupos de vida para que se vayan más temprano, vayan, almuercen. Tenemos un evento especial esta noche con nuestra iglesia madre, que son los fuegos artificiales, celebrando ese tiempo. Y va a haber food trucks de diferentes tipos de, no sé cuántos va a haber, pero siempre hay muchos food trucks. Si usted quiere comprar alimento para comer o quiere traer alimento, traiga su silla, traiga su sombrilla, se puede sentar. Y usualmente ya desde las 5:30 pueden empezar a llegar, y usualmente de 8:45, cuando ya esté oscuro, pues vienen los fuegos de celebrar con nuestra iglesia madre. También este miércoles estamos unidos con la iglesia madre. Me toca predicar en inglés, así que oren por mí, porque yo no tengo el don de lenguas, así que tengo que predicar en inglés. Ludwig creo que va a estar dirigiendo toda la música, mitad y mitad. Vamos a cantar en el idioma celestial y en el idioma terrenal. El miércoles estamos
estamos acá. También vaya haciendo planes. Si usted dice, me gustaría saber más acerca de la iglesia, está lo que se llama punto de partida, que es agosto 6, almuerzo con el pastor, por lo menos saca un almuerzo gratis, pero vaya marcando las fechas. El conferencia de matrimonio sábado 23, y también va a haber parte del domingo, pero sábado 23 y el 24 de septiembre, y el retiro de los hombres el 6 y el 7. Si usted no se ha bautizado, tenemos una fiesta bien grande en agosto 20, a las 6:30 de la noche tenemos lo que se llama Backyard Baptism. Y lo que va a hacer que en la parte de la galería afuera ponen bautisterios bien grandes y estamos celebrando, nos vamos a unir con la iglesia madre a hacer bautismo. ¿Okay? Después de esa noche hay ice creams, hay cosas que uno puede disfrutar y un tipo de compañerismo. Sea parte de esto y vamos a compartir con nuestra iglesia madre, así que lo espero esta noche. Pero vamos a cantar Sana Nuestra Tierra, ¿verdad? ¿Esa es la que? ¿O tú tenías otra? Ok. Que sane nuestra tierra. Nuestra tierra está bien mal. Si usted no ve las noticias, entonces pues, pero usted sabe que está bien mal. Pero sabemos quién está en control. Oramos y cantamos desde el punto de victoria, porque sabemos el final y lo que va a ocurrir al final. Y es para nosotros entonces ser, ¿cómo se puede decir? Intercesores. El remanente que Dios ha dejado aquí en nuestra tierra. Así que cantamos a nuestra tierra. Y antes de eso quiero despedirnos en oración. Y esto obviamente es una oración lo que estamos cantando. Padre, te pido por el equipo de Puerto Rico. Quiero que extienda sus manos hacia acá. Su mano no tiene ningún poder, es simplemente un símbolo de que estamos orando por ellos como grupo. Te pido por ellos, te pido por su ida, por su venida, por su regreso, pero sobre todo por la obra que ellos van a estar haciendo allá, con niños, con jóvenes, las entidades que van a estar tocando, impactando, y las personas que van a ellos a compartir el evangelio, Señor. Desde el pastor Ludwig, a Orlando, a Adriana, a Sisi, a Gary y a cada jovencito que va a estar con ellos. Te doy gracias que ya desde temprana edad estos jovencitos han dicho, aquí voy. Úsalos con poder de los altos, tráelos con bien, Señor, y que vengan regocijados de haber compartido tu palabra, de haber servido en este viaje en Puerto Rico, Señor, y sé con ellos. Te pido, Señor, por la provisión también para ellos, Señor. Y te pido todas estas cosas en Cristo Jesús. Te pido por cada persona que está aquí, te pido por nuestra nación. Y así nos despedimos con esta oración cantada a ti, Señor, por nuestra tierra. Y es tu pueblo, somos tu pueblo, si nosotros nos humilláramos. Si nos humilláramos y buscáramos tu rostro y nos arrepintiéramos de nuestros malos caminos, entonces tú sanarás nuestra tierra, Padre. Gracias por tu palabra.